Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Capacidad de transformar emociones negativas en respuestas constructivas en adultos de 25 a 45 años. Un wallpaper muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros, en el cual se desarrolla en el módulo de práctica preprofesional. Mi nombre es Juana Beizán Herrera, estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Empezamos con una breve introducción. La transformación de emociones negativas en respuestas constructivas es esencial para el bienestar personal y el liderazgo pastoral. Integrando inteligencia emocional y principios cristianos favorece el dominio propio y fortalece las relaciones y contribuye a comunidades más resilientes y saludables. Comprensión de las emociones negativas en la adultez joven. Las emociones negativas son respuestas efectivas, naturales que surgen ante situaciones percibidas como amenazantes. La incapacidad para gestionar estas emociones negativas adecuadamente pueden conducir a conflictos interpersonales, aún causar un estrés crónico en personas adultas jóvenes. Por eso es muy importante que estas emociones negativas sean gestionadas adecuadamente para no provocar estrés, para no provocar desesperación en las personas. Inteligencia emocional y transformación personal. La inteligencia emocional puede definirse como la capacidad para reconocer, comprender y regular las propias emociones, así como comprender las emociones de las demás personas, porque no solamente podemos comprender de nosotros mismos, también hay que ser empáticos y comprender las emociones de las otras personas que están alrededor de nosotros. La transformación emocional implica pasar de respuestas impulsivas a respuestas guiadas por principios, valores y convicciones profundos. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y respuestas impulsivas y reaccionamos de una manera no adecuada, incluso lastimamos vida, lastimamos corazones con las palabras, con los gestos. Por eso es muy importante aprender a sobrellevar estas emociones compulsivas y las cuales tienen que ser guiados por principios y valores y convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Perspectiva bíblica sobre el manejo de las emociones. La palabra de Dios ofrece principios fundamentales para el manejo saludable de las emociones. Y estas pueden ser las emociones en la experiencia humana. También tenemos la renovación de la mente y la transformación emocional. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él nos hablaba claramente con la palabra de Dios y nos decía que tenemos que ser renovados completamente, pero no renovados en nuestro conocimiento, sino ser renovados por la palabra de Dios y que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver la vida. Entonces tenemos que ser renovados a través de la palabra de Dios. También tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo y el dominio propio, que es muy importante aprender a decir sí y aprender a decir no. No solamente vamos a decir sí, sí o no, no, sino que tenemos que aprender y aprender a desarrollar también el carácter. Jesucristo como modelo de equilibrio emocional. Jesús fue nuestro mejor mentor, nuestro mejor ejemplo, que él aprendió a sobrellevar las cargas, aprendió a sobrellevar las emociones, a pesar de las situaciones que él atravesaba, él aprendió a sobrellevar y no lastimaba las vidas, no lastimaba los corazones, sino que más al contrario, los trataba con amor, con mansedumbre. Por eso Jesús
es el mejor ejemplo, es el mejor modelo que nosotros tenemos para poder tener un equilibrio emocional adecuadamente. El liderazgo pastoral como agente de transformación emocional. El liderazgo pastoral trasciende la administración eclesiástica, se orienta al acompañamiento integral de las personas. Y podemos tener entre estos la consejería pastoral como herramienta de acompañamiento. Otro punto es el ejemplo del líder como modelo emocional. Como líderes tenemos que aprender a sobrellevar las emociones y no actuar eh, por impulsos, sino que tenemos que aprender a sobrellevar estas emociones. Promoción de una cultura de apoyo y empatía. Tenemos que ser empáticos con los demás, ponernos en lugar de ellos. No solamente decir yo, sino que también aprender a ponernos en lugar de las otras personas, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo son sus emociones, qué les afecta. Por eso tenemos que aprender a ser empáticos y la formación de creyentes emocionalmente maduros. Es lo que la palabra de Dios nos manda, que nosotros seamos maduros. No tenemos que ser como niños fluctuantes, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, sino que tenemos que ser creyentes maduros, pero maduros en la palabra de Dios. Estrategias para convertir emociones negativas en respuestas constructivas. La transformación de emociones negativas en respuestas constructivas requiere un proceso consciente de crecimiento personal, emocional y espiritual, y aún en la sociedad también necesitamos tener un crecimiento emocional, y entre ellos tenemos el autoconocimiento emocional, la renovación del pensamiento. Como les decía anteriormente, tenemos que renovar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no estén bajo lo que está alrededor de nosotros, que nuestro pensamiento sea renovado con la palabra de Dios. Oración y disciplina espiritual. Es muy importante hablar con nuestro Señor. Es muy importante hablar con Jesús, porque Él nos va a enseñar qué es lo que quiere para nosotros, qué nos conviene y qué no nos conviene. Y tenemos que tener una disciplina espiritual, tener comunión completamente con Él, Señor. Desarrollo de la resiliencia, otro punto. Y otro punto es la comunicación asertiva. Es muy importante la comunicación, que nosotros como adultos jóvenes aprendamos a tener una buena comunicación con los demás, con nuestra familia, con la sociedad, en el trabajo, en donde nosotros estemos. Tenemos que aprender a tener una comunicación asertiva y apoyo comunitario, apoyarnos unos a otros para seguir adelante. Y para concluir, pues la transformación de emociones negativas en respuestas constructivas fortalece el bienestar personal y espiritual, promoviendo dominio propio, resiliencia y relaciones saludables que benefician a la familia y a la iglesia y a la sociedad. Muchas gracias por tomar atención, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de que ustedes también, tanto como yo, como ustedes, aprendamos a regular nuestras emociones. Hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones.